Señores y señores, sean todos bienvenidos al primer episodio de Gente que Sabe. Hoy tenemos un invitado de lujo, Lautaro Yanes. El invitado de este primer episodio es nada más y nada menos que Lautaro Yanes, periodista especializado en hip hop, con una amplia trayectoria en la escena del rap y una labor sostenida en la difusión de su cultura. Organizador de la mítica Irlanda Free, actualmente conduce Jerga Sudaka, el programa referente de la cultura del rap, y recientemente lanzó Viceversa, un ciclo de entrevistas en Spotify junto a los artistas más destacados de la escena. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por venir. Nos recibió en su casa, Nos recibió, así que muchísimas gracias, en serio. El tema de hoy va a ser sobre la música argentina, ¿no? Hacer un repaso del panorama actual. Vamos a usar como puntapié lo que pasó hace unas semanas entre Enzo Cero Bulto, Skrillex y Bizarrap, que medio que marcó un poco esa unión en lo que es el under y lo que se llama mainstream, se podría decir. Así que bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo estás viendo vos la escena actual? ¿Qué puntos hay para remarcar que te parezcan interesantes? Bueno, primero gracias a ambos por estar acá, por venirse hasta Almagro. Mira, particularmente con lo que se vivió con Enzo Cero Bulto, Skrillex, Taichu, todos los que estuvieron ahí presentes, me parece que fue como más una reafirmación de, sí, por un lado la unión del under y el mainstream, y por otro lado de Argentina un poco como centro del mapa, ¿no? Evidentemente, desde el rap hasta la música electrónica, inclusive está empezando a pasar con el rock y con un montón de movidas y subgéneros, el foco está puesto en la Argentina. Y creo que gran parte de eso radica en dos partes. Primero, hay un talento enorme en la escena argentina, y ahora voy a radicar principalmente a la escena que estudio yo, que es la escena del hip hop. Hay un talento enorme que brota por todos lados, en una forma hasta muy federal inclusive, y además esos talentos están siendo, en el mejor sentido de la palabra, aprovechados por aquellos que ya están establecidos. Eh, Desde los productores underground, marcando tendencias y generando por eh, propia fuerza y por propio impulso que aquellos artistas que ya estaban más instalados digan, evidentemente tenemos que agarrar a estos productores y traerlos a colaborar conmigo, que produzcan mis discos, y lo mismo con los raperos y su colaboración con el mainstream. Y de alguna manera creo que lo que empezó a pasar estos últimos años es que eso se dio vuelta. Antes el mainstream marcaba tendencia, y el underground de alguna manera o imitaba o hacía de contracultura. Ahora el underground es el que está marcando, es el que está definiendo los estilos que están sonando, las temáticas y las narrativas que se están tratando. Y creo que al mainstream no le quedó otra que empezar a llamar a esos referentes. ¿Y crees que ponerle de esta manera de que cataloguémoslos como que el under en cierta parte toma las riendas, toma como la agenda, en cierta parte también viene acompañado y ayuda a que el mainstream mate su propio ego, que capaz antes una cultura que no estaba tan desarrollada como hoy en día, hay que decir la verdad, antes capaz tenías artistas más mainstream que se bardeaban con los que estaban creciendo, con los que venían a imponer algo nuevo, pero hoy en día vemos como el aval de lo como vos decías, de los más establecidos a los más bajos. Entonces digo, estamos frente a una escena más madura y también que esto nos permite un desarrollo artístico más, porque tenemos casos de gente totalmente consagrada, como Bizarrap, con Enzo Cero Bulto, Taichu y demás, como decíamos recién. Y ahora yo te pregunto, vos que estás curtiendo la cultura hace un montón, ¿hoy el rap argentino es 100% argentino? ¿Quedó algo de lo de antes de Estados Unidos o empieza a hacer su propia cultura rapera? Yo creo que el rap argentino se logró terminar un poco de establecer en el mapa de sonidos que generan representatividad en el país cuando logró ser argentino, que para mí lo logró hace ya bastante tiempo, hace un poco menos que el público propio dejó de consumir lo que no tuviese, aunque sea un poco de rasgo de argentinidad. Eh, y cuando hablamos de argentinidad, no hablamos necesariamente del lunfardo. Creo que esos rasgos identitarios se perciben muchas veces con que simplemente la persona que esté haciendo la música esté siendo fiel a lo que es, y a cómo creció y a dónde creció, y hablando de cosas que genuinamente le pasaron,
Sin embargo, sí creo que la influencia en gran medida sigue llegando desde afuera, principalmente a aquellos referentes underground un poco, ¿viste? O sea, ellos siguen prestando mucha atención a Boldy James, a Billy Woods o, no sé, a lo que estén haciendo en Atlanta o en el sur de Estados Unidos, lo mismo lo que estén haciendo quizás en España o en Chile. En Chile hay una escena también bastante nueva que hace 2, 3 años explotó y también marcó como tendencia. En Colombia, lo que está pasando en Colombia también está marcando tendencia. Entonces sí, creo que la influencia en gran medida sigue llegando de afuera, pero el que se influencia de afuera termina de llegar al público cuando eso lo decodifica y lo argentiniza. Sí. Como que nosotros hablábamos, por ejemplo, en Mirren Golás, que tiene, no sé, a DJ Screw como referencia a Estados Unidos, y sin embargo te mete un sample de Spinetta. Claro. Como que siempre le quieren agregar su cuota distintiva, ¿viste? Para que suene más de acá. Yo te iba a preguntar, que vos conocés el rap hace un montonazo, ¿qué diferencia hay entre el rap que empezó y el rap de ahora? ¿Cuáles son los puntos que vos dirías, acá evolucionó para bien, acá capaz que se perdió un poquito? ¿Cuál decís vos que son las diferencias principales? Mira, es loco porque justo ayer encima estuve hablando con Orión XL, que él decía, cuando me dicen vieja escuela, siento que estoy mintiendo porque hay muchos más antes que yo. Eso, yo en la movida estoy hace más o menos redondeando 10 años. Lo dije una vez, no estoy acá de cuando eran 100, quizás estoy más o menos de cuando eran 1000, por tirar un número. En grandes diferencias, yo creo que hoy existe un mercado. Creo que apareció algo que era necesario que aparezca, que es el público de rap que solamente quiere ser público. Antes ibas a un evento y todos los que estaban en el evento eran raperos, o productores, o que cumplían o anhelaban cumplir alguna función dentro de la movida. Era muy difícil ir a un evento y te cruces un pibe que, yo tengo mi laburo de lunes a viernes, no me interesa rapear, no me interesa ponerme a hacer pista, digo, esta es la música que yo escucho y punto. ¿Viste? Y eso el rock, por ejemplo, sí lo retenía. No es que cada uno de los que iba a ver a Los Redondos decía, yo quiero subirme a un escenario. Claro. Ni en pedo. Y eso además es lo que termina generando industria en gran mercado, parte. Se abre un mercado. Exactamente. Eso es como una de las grandes diferencias que yo noto. Después, algo que sí percibo que se mantiene igual y para bien, y me parece que es grandioso, es como esta cosa que para mí tiene el argentino de, muchas veces afuera cuando se habla del argentino se dice que el argentino siempre quiere ser el mejor. Y para mí hay una lectura un poco equivocada. Sí, probablemente el argentino quiera ser el mejor, pero en la Argentina, para mí, en los movimientos contraculturales y en los undergrounds en general, suele pasar que hay como un anhelo de que aquello que vos representás sea la vara a nivel global. Y el rapero argentino siempre tuvo ese anhelo de hacer que crezca el rap argentino. Como, ojalá que todos estén mirando acá, ojalá que el foco esté puesto acá. Y eso no solo sigue pasando, sino que en gran medida hasta se logró y se sigue fomentando. Se sigue apostando por decir esa alegría, esa felicidad que a muchos les produce que un rapero de su país, o inclusive mejor, de su ciudad o de su pueblo, esté yendo a rapear a España, por ejemplo, ¿viste? Y eso es algo que se mantiene igual. Quizás antes los anhelos eran más chicos porque era difícil imaginar muchas de las cosas que pasaron. Digo, Duquito con el Bernabéu, sí, es como el gran ejemplo, pero eso creo que sí se ha mantenido muy parecido. Eso que vos marcás creo que es bastante esencial, el hecho de gente que apoya al rapero local, que antes capaz que tanto no pasaba, sino que era más como un objeto de, mirá, quiere ser Duque, por así decirlo, que hoy en día capaz los pibes están mucho más orgullosos de los talentos locales que saben. Podemos verlo mucho con 01, que pone el código postal de José Cepaz, como vos decís, a corearlo por todo Málaga, o ahora está haciendo una gira, va a hacer una gira por Latinoamérica. Y esto de, yo quiero que el rap argentino crezca, quiero hacerlo de afuera acá, yo creo que hay como un
puntapié inicial, si lo pensamos rápido, y es capaz Teika con Writing Classics trayendo el boom bap de allá a acá y con algo que no se hacía acá. Entonces yo, si me decís dos obras que capaz marcaron como los estilos, no digo que sean así, pero digo como que se asemejan más a los de hoy, es como, por un lado, Spinetaje Intenso diciendo, bueno, muy bien el rap yankee, pero yo quiero hacer algo 100% argentino, quiero agarrar novelas argentinas, Spinetti, ampliarlo y después Writing Classic. Entonces, para vos si coincidís que esas dos como que son puntapiés de decir, de marcar hoy en día el camino. Vas con un Teca que no tenía o sea, era como no iba a encontrar como la aprobación de los demás por hacer eso, sino como mucho más el repudio. Si muchas veces se ha criticado capaz el Spanglish en su época, con un rap mucho más creciente capaz. Sí, creo que son varios los puntapiés, porque Ilia Kuriaki también hizo eso en gran medida. Logró traer algo quizás de manera hasta demasiado prematura. Eran 10 años después y... Sí, sí. Eran 10 años y eran la estrella. Sí, total. Creo que con respecto a Writing Classics en particular, sí pasa algo, que es ese año, Teika ese año saca una trilogía bajo su seudónimo de productor, que es su ZL. Él publica ese mismo año Writing Classics como su disco solista, publica Back in the Days con Rey Alá y Blanco y Negro con Fianru. Los 3 discos producidos por él, y los 3 discos sí, para mí ahí hay como una línea de, bueno, a partir de acá, no sé si todo el rap argentino, pero una parte del rap argentino empezó a sonar así. Esa parte del rap argentino que encontraba resonancia fuera en, primero, Mucho Muchacho, después en Wise, después, no sé, Mica Aberración, inclusive ya empezaban a aparecer algunas de las figuras del dojo y demás. Creo que en ese sentido sí marca mucho, y Spinetaje Intenso de alguna manera responde en esos términos a la era del drumless en Argentina, sin lugar a dudas. Quizás al trap sí le ha faltado en esa época, entre 2016 y 2020, prepandemia, un disco que significara ese cambio de sonido. Porque además fue una época muy de singles y de los remix y de colaboraciones entre 14 millones de personas. Entonces, como que en esa línea, en esa sonoridad, creo que vino más por otro lado el cambio. Pero sí, sin lugar a dudas, esos son 2 discos fundamentales para estudiar el rap argentino. Recién mencionabas a Teika, ¿no? Su faceta como productor. Yo te iba a preguntar acerca de eso, acerca del productor que en Argentina está tomando cada vez más protagonismo. Se está viendo que muchos productores hasta sacan su propio álbum, que era algo muy de Estados Unidos. Por ejemplo, no sé, me viene el recuerdo de Metro Boomin, sacó un álbum que la rompió toda. Te quería preguntar cómo es el rol de productor hoy en día, cómo fue creciendo desde hace un montón de años hasta ahora, donde ya es el principal actor, y como decíamos hoy, estás esperando lo mejor. Es un tema que está con un productor específico, lo estás esperando exclusivamente para saber cómo se desenvuelve el productor y no solo el artista. Bueno, con esto que me preguntabas antes de los cambios, eso sí es un gran cambio. Eso es enorme. Yo creo que, por lo menos cuando yo arranqué en esto, prácticamente no se hablaba de los productores. Hasta inclusive se hablaba más de los DJs. Recuerdo como muy presente la figura de DJ Destroy. Y sí, se hablaba de, bueno, justamente hablando de DJ Destroy, se hablaba de Empidela y demás, y de otros que iban apareciendo, pero no de ponerlos así en el ojo, ¿viste? Claro. En el foco, en el centro de todo. Y eso también para mí habla mucho de la maduración del público. O sea, porque para que el público esté discutiendo si una pista es mejor que otra, o por qué esta pista les generó tal o cual cosa, tienen que haber escuchado mucho rap. No hay manera de que te fijes tanto en las pistas si no escuchaste varios discos de rap, genuinamente. A menos que, bueno, entres en algo como de entrada mucho más fácil, valga la redundancia. Y eso está buenísimo, y todo el mundo está hablando de los productores argentinos, todo el mundo quiere colaborar con productores argentinos. Y lo mismo, viste, como en este crisol que hoy tiene la escena de sonidos y de colores y búsquedas estéticas, en todos lados me parece que encontrás referentes
enormes. No sé, el Club Hats también Sí, me bueno. parece que es un chabón que a nivel global está haciendo cosas que antes no se hacían. Quizás en su momento el Oro de Dembow y el 0600 no tuvieron esa suerte. Claro. Sí. Figuraban en los créditos, se sabía que las pistas eran de ellos, pero no se los ponía tanto en discusión, no se valoraba tanto su figura. Y no, y también, perdón, una cosa más, ya está pasando de productores de afuera, el disco de Sara Malacara, está con el productor de Playboy Carti, ya eso es una locura. Eso es una locura. Inimaginable. Yo cuando lo vi quedé, si bien había firmado ya con el disco, no sabía que iba a llegar tan lejos, una locura. También pasa que lo que vos decís es que antes no se le prestaba importancia, que hoy los pibes que nacen del under o capaz tienen un recorrido más acotado, sí le dan mucha importancia al productor en sí. Bueno, Dolly Flaco tiene un recorrido más largo, pero el Neverland que lo saca con 0600, en Solo Dios puede juzgarme, sabiendo que la dupla es Dolly Flaco y Emircito, pero prestarle oído a quiero traerlo a 0600 porque más o menos después explican que como que le da ese lugar, ese sonido. Entonces también estamos dándole una entidad a que el productor tiene su dúo. O sea, se me viene a la cabeza dúo Dolly Flaco con Emercito, Vinyl Tracker con 01, y así miles, puede estar toda la tarde, toda la noche mencionándolos. Entonces, como esta faceta de poner al productor al mismo peso que el rapero, en la misma balanza, abre una faceta mucho más madura del género en sí. Que tampoco se esperaba capaz que muchos antes decían, bueno, el rap no le queda mucho cuando, pero se sigue reinventando constantemente y no hay que reinventarse haciendo algo muy loco, sino como prestar más atención, como es el sonido. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿ahora es la época del drumless o qué se viene o qué es el próximo que va a innovar? Uy, qué buena pregunta. Y creo que lo más interesante es que no tenemos idea. Creo que, digo, así como ahora se está discutiendo mucho el drumless, hace un poco menos de tiempo fue el grimy, Sí, total. y fue el plug, y fue el Detroit, y antes fue el drill. Y hoy el drill parece que está enterrado, Sí, parece que ya no No encontrás ni existe, referentes ni nadie que lo quiera ¿viste? hacer. Creo que yo tiendo a creer que con el rap argentino, y cuando digo rap argentino lo englobo en el sentido más amplio de la palabra, va a empezar a pasar un poco eso que pasó con el rock nacional, que es que si nos ponemos a fijarnos más detenidamente, hay un montón de cosas a las que llamamos rock nacional que de golpe o eran pop, o eran R&B, o eran fusión, o eran muchas otras cosas, y creo que eso un poco va a empezar a pasar en el rap. Yo creo que sí, puede ser que se acerque más al pop y demás, pero creo que lo que va a pasar es que van a seguir surgiendo sonidos, subgéneros y formas nuevas de hacer las pistas o de poner los drums o lo que verga sea, pero lo que va a ser transversal va a ser una forma argentina de ejecutarlo, de alguna manera, ¿viste? Y creo que el futuro va hacia ese lado. Después, imaginar sonidos que pueden llegar a explotar acá. Bueno, uno siempre puede estar muy atento a lo que pasa en SoundCloud, pero después depende mucho de que los que son buenos haciendo música quieran importarlo o no. Ya sean los que están establecidos o los pibes que probablemente todavía no conocemos sus nombres. Que es lo que pasó en gran medida con muchos de los pibes que explotaron entre el fin de la pandemia y el principio de la pospandemia. Hablo de los Swagger, hablo de Enzo Cero Bulto, de toda esta escena tucumana, del Dolly y demás, que directa o indirectamente empezaron a mamar algo que acá no se estaba haciendo, y eso también generó que muchos de los que... Porque esto pasaba, ¿viste? O sea, los Swaggers empiezan a decir, bueno, en Estados Unidos están haciendo el subgénero, el subgénero, el subgénero, yo lo voy a hacer acá. Y claro, Neo, Pistea y todo lo que ya están establecidos, esos subgéneros ya los estaban escuchando acá. Pero creo que había en el mainstream un poco más de miedo a, bueno, ¿qué pasa si yo pruebo acá? Sí, total. Y me parece que el underground les valió, le dijo, re va, a la gente le gusta y la gente quiere que experimentes. Aparte, el mainstream tiene algo que, sea el artista que sea, el público inconforme. O sea, el público vive en un pasado de. El artista puede estar sacando los mejores discos inosquetablemente y dice, no, volvé al del 2017, volvé al 2018. Pero si ahora estoy haciendo algo mucho más valorable. Entonces, yo creo que en cierta parte, el artista mainstream, los pibes nuevos que nacen, encuentran primero
la misma como, esa misma ambición y como que se siente identificado, no sé, yo creo que, palabra mía, ¿no? Pero Neo pistea, ICA, además ven pibe como Dolly Flaco, Neo pistea y dice, che, me pasa lo mismo, porque nadie hacía trap acá, yo me salí de las comp y lo empecé a hacer, si bien Neo venía de antes y mucho más, pero digo, los demás como, che, me siento representado y te quiero avalar porque yo quería hacer lo mismo que vos, traer un sonido nuevo, y hoy en día los pibes, primero tienen una escena más desarrollada y son más maduros para hacer la música. Hay una profesionalidad detrás y demás, y vuelvo a la pregunta que decís de como argentinizar cada sonido, bien lo decía Dan en una entrevista que H de Perra, C pequeña, 01, Mir Nicolás, suenan bien porque suenan bien, pero suenan bien porque son argentinos, porque conectan mucho con el lunfardo, ya como que no, ya el Spanglish como que se nos quedó más atrás, si bien hay slangs que son propias del Estados Unidos, son intraducibles y siguen ahí, pero digo, hoy los pibes usan la propia jerga y si querés un lunfardo más berretinero de acá propio, o propio malandro que tiene su propia jerga, propio cero asterisco y demás, que importan su propia jerga y hacen un juego nuevo. Entonces, como que estamos viendo los pibes la frescura que el mainstream capaz que no se anima, o a veces no tanto, porque por ahí Neo pistea, sí es de más involucrar a los pibes Sí, sí, en el under y demás. el Neo es al que más le tenemos que reconocer que el chabón siempre probó. Siempre probó, siempre, si algo le interesó, el chabón fue y lo hizo. Creo que es un chabón que probablemente, y con ICA igual también pasa un poco lo mismo, que probablemente podrían haber elegido una carrera mucho más cómoda a partir de cierto momento. Y en algún momento la sintieron por un lado y fueron por ahí. Después a cada uno le puede gustar o no el resultado y demás, pero que siempre probaron. Digo, Felicia en un momento dijo, voy a probar con el tecno y Sí, probó lleno, y la mató aparte, Sí, ¿me entendés? Y eso es lo que para mí a ellos también los hace enormes. Pero lo que pasa es que justo con ICA, que capaz que ahora, como te digo, que está más maduro el género y se puede apostar, capaz que en ese momento capaz se le enseñaba, no, hace tecno porque es más comercial, porque lo que da. Y hoy en día con otra visión es, hace tecno porque se cansó de hacer trap, se cansó, ya no tiene más historia y aprobó por otro género. Entonces, como lo que dice él, de aparte ICA, que tiene también eso de, che, me gusta cómo producir, vení conmigo, lo hizo propio con el Chiru, metiéndolo y demás. Entonces, como hay una maduración también en los propios géneros y hoy en día creo que es también momento de ver el futuro y empezar a ver cómo para atrás con, che, capaz que esto no era comercial, sino que estaba adelantado. Empecemos a revivir el pasado un poco. Sí, sí, 100%. Yo quería preguntar, recién hablamos del futuro, ¿qué artista o qué artistas vos decís, che, capaz que de acá a 5 años tiene más proyección? No sé, alguno que vos digas, hay que poner el ojo acá, puede ser conocido o no, como vos quieras, pero alguien que vos digas, ojo, hay que poner la mirada acá, que dentro de un par de años puede salir a Argentina y se puede hacer hasta, te diría, mundial. Bien. Sí, acá, mira que Sí, queda sí. grabado, dentro de 5 años lo vemos de nuevo y nos fijamos si fue de verdad la predicción o no. Bueno, voy a evitar decir los que intuitivamente uno puede imaginar, digo, como el Cero, el Dolly, el Nico, Cero Asterisco, el Cluster, digo, ellos ya están muy dentro del ojo público. Yo creo que el Cielo Roto es un grupo impresionante. Son tres bestias muy distintas entre sí, con búsquedas muy distintas que logran, a través de una alquimia muy difícil de explicar, juntarse y combinarse, sacando un resultado increíble. El W es un chabón que me gusta muchísimo. El otro día lo vi en vivo al Simoncito, me encantó. A la Peque la quiero destacar porque la Peque creo que está haciendo algo que no está haciendo nadie. Creo que en esta búsqueda de la argentinidad ella está logrando una representatividad impresionante y es una piba que escuchás el primer disco de la Peque y el último disco y los dos son buenísimos y parecen de artistas diferentes. Entonces eso habla de una mina completamente versátil a la hora de escribir y de conceptualizar. ¿Qué más? El Rare Fresh. En Córdoba están volviendo a pasar cosas, Tomasito. Salta, la Gembu Nation. Salta, la Gembu. Alcoy. Para mí, Alcoy en 2025. 2024 y 2025 son, y acá me van a matar, para mí los dos mejores años en la historia del rap argentino. Mirá, justo teníamos preguntado si metería 23, el pinetaje tenso es el 23 o el 24.
Espionetaje Intenso sale, no sale a fines del 20, no, sale en 2024. 12, 24, Sí, 25. sale en 24. Para mí esos son los 2 mejores años, sin desprestigiar ni en pedo a los otros. Alcoy en 2025 saca el mejor disco de probablemente el mejor año del rap argentino. Y lo hace desde Salta con un productor salteño eligiendo para todos los visualizers de su disco fotógrafos salteños. Cuando sale a tocar el disco lo hace con banda y es una banda de solamente músicos salteños. Y eso creo que es además un enorme reflejo de lo que está pasando en la escena argentina, que no está pasando, pero ni a nivel político, ni a nivel económico. Están todos unidos, La ¿viste? federalización es pura y exclusiva del rap argentino. Y otro para nombrar, siempre que pueda lo voy a nombrar, es el Chusi. El Chusi, como productor, como rapero, como todo. Eso es algo que, bueno, es algo que vos venís tocando, ya sea en tu, bueno, el podcast Viceversa, vayan a verlo, es el hecho de corromper con, bueno, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, empecemos a que atiendan todas las provincias, y pide como Dolly Flaco, que desde el propio, que esa es como esa ambición también que uno lo llama de, no quiero crecer en capital, quiero que el Río Gallego crezca, y propio, es interesante observar que cuando Dolly Flaco viene acá a Buenos Aires, solo Dios puede juzgarnos, presenta el disco, Frosoda y todas su grupo va a tocar todo para el sur, lleva todo eso. Entonces, como esa retroalimentación de no dejemos las provincias aisladas es muy fuerte. Si bien obvio, capaz que uno se tiene que mudar por ese hecho de, bueno, tengo todos los shows allá, no me queda otra, pero como el no dejar la provincia, entonces vos que estás hace años metido, ¿cómo ves esto de corromper a Buenos Aires como el centro del mundo? Y sí, es lo mejor que puede pasar. Yo vi aparte cómo esa incomodidad apareció muy de la nada, ¿viste? Perdón, en el medio se me siguen apareciendo nombres. No, decilo, si querés, Porque en Rosario están pasando mil cosas. Este año estoy esperando que salga el disco de Ana Milagros porque el año pasado, sin sacar un disco, ella demostró. En el Hit con Cero, por ejemplo. En todos los feats que hizo el año pasado, ella demostró muchísimo. Pero bueno, volviendo a la descentralización un poco, cuando yo arranqué en esto, que yo habitaba mucho el circuito freestyle principalmente y las competencias de plaza, ya existía el imaginario de los rangos, ya existía una perspectiva con respecto a escalar, llegar a tal lado, quizás los medios eran otros, los nortes eran otros, pero eso ya existía, el hacer crecer el rap argentino, pero nosotros sin darnos cuenta, esa mirada la teníamos completamente porteño centralizada, Sí. completamente. Y post pandemia se genera una incomodidad muy zarpada en el rap de Buenos Aires, porque claro, vos decías, ok, está el lugar 1 al que llegar. Yo la estoy matando, si no llego yo, llega este que es de Caballito, este que es de José de Paz o este que es de Zona Sur. Ah. Y de golpe aparecen los Golden Boys. Sí, de ¿Me entendés? Y de golpe aparece todos los pibes en Córdoba y en Mendoza y todos los que están haciendo en Misiones, ¿viste? Como esa incomodidad que se generó fue genuinamente muy zarpada y creo que además terminó potenciando al rap de Buenos Aires. Porque para mí también es muy incómodo en cierto punto esta discusión, porque yo soy porteño y soy orgullosamente porteño. Y me gustaría un universo donde estemos en igualdad de condiciones y ahí sí poder decirle a Córdoba, mirá cómo te rompimos el culo, ¿me entendés? Pero la verdad es que no estamos en igualdad de condiciones, nunca lo estuvimos. Y eso, creo que molestar un poco al que tiene todo más al alcance termina potenciándolo. Yo te quería preguntar, recién, bueno, estábamos hablando, viene gente de todas las provincias, un tema fundamental creo que es la autogestión. A lo mejor antes no sé si estaba mucho eso, vos sabrás mejor, porque hoy en día cada uno capaz de su casa ya produce con un sonido de la puta madre, ya se mueve con productores increíbles, ya graba videos, hay una parte artística. A lo mejor antes era, viste, el típico video de alguien rapeando la cámara, el auto, O la ¿viste? foto estática O la foto estática. Ahora como que cada uno se autoproduce, busca algo artístico distinto,
busca como agregarle cine a su producto. ¿Vos cómo es eso? ¿Cómo ves eso, la comparación del pasado a lo que sería ahora? Yo creo que la autogestión siempre fue el piedra angular. Y eso sí, yo sé que no es desde que estoy yo, sé que es desde mucho antes, porque era la única manera de hacerlo, además. Eh, Creo que ahí hay un fenómeno que es que cuanto más artistas haya y cuanto más buenos artistas haya, más se las van a tener que ingeniar para diferenciarse. Es verdad, cada uno va a tener un toque distintivo porque... Claro, algo vas a tener que hacer. Eh, y hoy por hoy, la verdad es que la música entra mucho por los ojos, por más que parezca un oxímoron, entra mucho por los ojos la música hoy, en todos lados. Entonces, una propuesta audiovisual coherente, consistente, conceptualizada, muchas veces termina haciendo la diferencia. Y los pibes se dieron cuenta de eso muy rápidamente y lo más valioso para mí es que se dieron cuenta de cómo generar una propuesta audiovisual zarpada y diferencial con 2 mangos. Sí, cada uno se Y autoproduce claro, como... y esa fue la vuelta, ¿viste? Como, bueno, no tengo plata, ¿qué es lo mejor que puedo hacer sin plata? Listo, ya está. Le pido la campera a mi viejo y salgo con esa campera, ¿entendés? Claro. Y sí, yo creo que en todos los ámbitos la autogestión es fundamental en la historia de esta cultura, no solo en Argentina, sino en todas partes. Y también de, bueno, una autogestión que podemos, vuelvo al ejemplo, poner Teddy que aprende a hacer, él mismo contaba que los productores eran como bastante celosos del conocimiento, entonces el chabón tenía que indagar como podía, ir a la casa de un amigo y ver cómo carajo hacía ese sonido. Entonces esa autogestión ya viene de antes, y esto de autogestionarse los beats, por decirlo, yo creo que es un fenómeno bastante importante que hay que ponerle foco, que capaz que no se está hablando tanto, pero esperen un par de meses, que el propio rapero quiere ser productor, porque creo yo, no sé, vos dirás, que la manera como de tocar el cielo de la perfección de yo sé qué sonido tengo, yo sé, no puedo, como es algo abstracto, no te lo puedo representar. Entonces, ¿quién mejor que yo que hacerlo? Entonces, esta cuestión de hago los shows, hago los beats y demás, es como una totalidad del 100%. Entonces, estamos viendo una escena que retoma bases anteriores, podemos decirlo. No es que una escena que dice, bueno, ahora lo que yo hago va a ser mejor que el otro, sino que, pará, lo de antes me sirve, antes trabajaban la estética así, ¿por qué no volvemos? Entonces, vos ves que ponele pibes de hoy de 22 eran más maduros que pibes de antes de 22 o cómo lo ves más o menos? Eh, ok, mira, la verdad es que no sé si, creo que es más bien, sí hay una cuestión de maduración, es un poco una maduración colectiva. eh, No es que los que tenían 22 en 2010 eran más limitados, sino que hay algo en esto que contabas de Teika de cuánto genuinamente se compartía el Claro. conocimiento. Eh, y ese gatekeeping que había en la cultura, yo creo que sí, en cierta medida se rompió porque hubo gente que dijo, bueno, rompamos con esto, empecemos a repartir el conocimiento y demás, pero la verdad es que yo creo que en gran medida se rompió porque en un momento la información que empezamos a consumir todos los seres humanos Ya todos los está, días era incontrolable. mm, Entonces ya no tenías forma de lograr que el que te parecía medio fake no llegue a COTD, ¿me entendés? Claro. Ya era incontrolable y bueno, y hay que amigarse también con cómo lo procesa y eso además para mí trae un paradigma muy interesante que es eh, durante muchos años hubo mucha gente anhelando que esto crezca y anhelando que esto llegue a lugares. Y de pronto, cuando creció y llegó a lugares, eh, esas mismas personas o muchas de esas personas empezaron como a debatir o a discutir el por qué, el cómo, el quién principalmente, porque muchas veces creo que se debate el cómo y el qué, pero atrás hay unos celos del quién, Claro. ¿viste? Genuinamente, de por qué llegó él y no llegué yo. Y eso es más con lo que hay que amigarse. Creo que en ese sentido sí maduró mucho la escena y en esto también de la federalización y demás. Y además,
lo hablábamos, vayan a ver Viceversa, lo hablábamos en Viceversa con Saje y con Ana Milagros, que hay pibes hoy rapeando que genuinamente era imposible que alguien en Argentina rapee así hace 15 años. Porque tenían que ir probándose ciertos estilos. Yo creo que muchos hablan de lo raro que es el estilo del 01. Yo creo que genuinamente el 01 hace 10 años era imposible que suceda. Total. Era completamente imposible. Yo te iba a preguntar, para ir cerrando, primero te iba a preguntar algo acerca de tu programa. Si vos tuvieras que elegir, vos podés llevar a 2 artistas que quieras, ¿no? Para hacer el Viceversa. Y después, ¿a qué artista recomendarías nosotros que hagamos un gente que sabe para que, bueno, en una próxima edición pueda estar él? Artista, cantante, youtuber, Sí, lo que sea. Ok, bueno. A Viceversa. Podés soñar, de Estados Sí, Unidos, lo que sí, quieras. sí, Y sí. horario, Sí. y que miren. Es una Eh, combinación, ¿viste? A Viceversa, bueno, esperemos que haya más capítulos en algún momento. Si los hay, sí, a mí me gustaría quizás probar de hacer algo más internacional y juntar, no sé, a mucho muchacho con alguna figura de acá, o mucho muchacho con Dano, por ejemplo, es Sería- algo que a mí me encantaría. Flasheando Yanquilandia, sí. Yo tenía quizás al principio como una intención con Viceversa de juntar personas que tengan inclusive mucho menos que ver entre sí, ¿viste? Y en esa línea, no sé, juntar a, qué sé yo, alguno de los Migos con rock marciano, ¿me entendés? Como esa búsqueda, ¿viste? Me parecía interesante. Y después para gente que sabe, hay mucha gente, para empezar, hay mucha gente que sabe más que yo. Así que pueden ir a buscar a cualquiera de ellos. Por un lado están cualquiera de los periodistas que están en Jerga, que son todos buenísimos, Agus, Fran, Flor, Observatore, demás. Un artista que realmente sabe mucho, hablábamos recién del DJ Destroy, me parece que es una persona que sabe mucho y tiene mucho para dar, mucho para contar, es un testimonio muy interesante. Urbance en ese sentido también, me parece que es un chabón que estuvo en muchos lugares Y hace bastante. y hace bastante, y que Urbance le tocó ser el más pibe de una camada y el más grande de otra, entonces tiene una perspectiva muy interesante de muchas cosas. Lo mismo con Núcleo, y después más acá en el tiempo, alguien que siento que sabe mucho y piensa mucho las cosas que consume y que después hace, es el Clúster. Sí. Yo creo que el Clúster sabe mucho. Bueno, aparte hay algo del clúster que vos capaz que lo escuchás y dices, bueno, este chabón hace tema por hacer, pero después va a tu programa Jerga Sudaca y tira declaración de que lo mejor que puede hacer el arte es incomodar, entonces vos decís, claro, hay una correlación, una cohesión y una coherencia total. No hay lanzo un tema y ya está. Yo creo que nada de lo que hace el Clúster es casualidad, genuinamente. Bueno, esperemos poder entrevistar a uno que lo dijiste vos, ojalá, sería un sueño. Vamos cerrando, quería agradecerte, de verdad, nos abriste la puerta de tu casa, nos brindaste tu conocimiento. En serio, muchísimas gracias. Así que bueno, gente, denle like, suscríbanse, si querés ir a alguna de tus redes. Me encuentran como Janes-Lautaro, Jerga Sudaca, el programa que manejo, el programa en el que estoy. Vayan a ver las entrevistas de Viceversa. Y nada, salgan a la calle. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo.